¿Sabías que un simple puñado de sal puede cambiar la energía de tu hogar? Y, al mismo tiempo, transformar tu vida? Durante años utilicé la sal de forma básica, hasta que descubrí 5 trucos avanzados que revolucionaron mi espacio y mi mente. En este video, voy a compartir contigo estas técnicas, basadas en enseñanzas budistas, que no solo limpian tu entorno, sino que crean un hogar lleno de paz y armonía. Quédate conmigo, porque al final del video, tu percepción de la sal nunca volverá a ser la misma. Mi vida era como la de muchos. Tenía días buenos y días malos, pero el ambiente de mi hogar parecía amplificar cualquier cosa negativa que pasara en mi vida. Para ser sincero, mi casa no era un lugar donde me sintiera completamente en paz. Las discusiones familiares, la falta de concentración y una sensación de pesadez eran constantes. No sabía si era cosa mía, si eran las circunstancias externas o si, simplemente, estaba atrapado en un ciclo de estrés. Intenté muchas cosas para cambiar esa sensación de incomodidad en casa: reorganizar los muebles, decorar con plantas, incluso encender velas aromáticas para tratar de mejorar la energía. Pero nada parecía funcionar. Mi hogar seguía sintiéndose como un lugar donde el aire estaba cargado, donde era difícil relajarse y encontrar claridad mental. La verdad es que nunca había considerado que la energía de un espacio pudiera ser tan importante. Pensaba que todo dependía de cómo me sentía yo personalmente, y que eso, de alguna manera, influía en el ambiente. Lo que no comprendía es que este flujo iba en ambas direcciones. El ambiente también influía en mí. Un día, mientras limpiaba, recordé algo que una amiga me había dicho: usa sal para limpiar la energía. Era un consejo que había escuchado muchas veces, pero nunca lo había tomado en serio. Pensé, la sal es solo un condimento, ¿qué tanto puede hacer? Decidí probarlo, pero sin expectativas. Al principio, simplemente puse un poco de sal en un rincón de mi sala, esperando que ocurriera algo mágico. Obviamente, nada pasó de inmediato. Sin embargo, esa pequeña acción fue el comienzo de un cambio profundo, aunque en ese momento no lo sabía. Mi vida continuó igual por un tiempo, pero esa sensación de estancamiento seguía ahí. Fue entonces cuando me topé con un texto budista que hablaba sobre la sal y su capacidad para purificar no solo espacios, sino también nuestras intenciones. Esa simple referencia despertó mi curiosidad. ¿Podría ser que no estaba utilizando la sal de la manera correcta? ¿Había algo más detrás de ese elemento tan común que yo no estaba entendiendo? Decidí investigar más y aplicar lo que aprendía, pero no fue un camino directo ni fácil. Lo que descubrí me cambió la vida, y esos 5 trucos avanzados que aprendí son los que voy a compartir contigo en este video. 2. El descubrimiento que cambió todo. El día que todo cambió comenzó con una conversación inesperada. Estaba en una reunión casual con un grupo de amigos cuando surgió el tema de los rituales espirituales para el hogar. Uno de ellos, que llevaba años practicando meditación y siguiendo enseñanzas budistas, mencionó algo que me dejó intrigado: la sal es un puente entre lo físico y lo energético. No solo limpia superficies, limpia intenciones y emociones. Al escuchar eso, no pude evitar preguntar más. Quería entender cómo algo tan básico como la sal podía tener un impacto tan profundo. Mi amigo, con una sonrisa paciente, me explicó que el budismo enseña que los elementos más simples de la naturaleza contienen un poder simbólico y práctico que muchas veces ignoramos. La sal, en particular, tiene una capacidad única para absorber y transformar energías negativas. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude evitar pensar en sus palabras. Abrí mi computadora y comencé a buscar información. Entré en un mundo fascinante de enseñanzas, rituales y prácticas espirituales que giraban en torno a este elemento tan común. Aprendí que en muchas culturas, incluida la budista, la sal no solo se usa para limpiar, sino también para equilibrar y renovar las energías de un espacio. Pero lo que más me llamó la atención fue un concepto clave: intención. Según las enseñanzas, no basta con usar sal de manera mecánica, su poder radica en cómo la aplicas y con qué propósito. Esto me hizo reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces había hecho cosas en mi vida sin una verdadera intención detrás? ¿Cuánto de mi estrés y desorden emocional se debía a que vivía de forma automática, sin detenerme a pensar en el porqué detrás de cada acción? Esa misma noche, decidí que era hora de actuar.
Aunque inicialmente dudé, me comprometí a explorar estas prácticas con mente abierta y a aplicarlas en mi hogar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de entusiasmo, una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de descubrir algo que realmente podía transformar mi vida. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Había tantas técnicas, tantas enseñanzas, que me sentí abrumado. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi amigo: la simplicidad es la clave. Decidí comenzar con lo básico y dejar que el camino se revelara a medida que avanzaba. Esa decisión marcó el inicio de mi aventura. Aunque no lo sabía en ese momento, lo que estaba a punto de aprender no solo cambiaría la energía de mi hogar, sino también mi forma de ver la vida. Fue en este punto donde se encendió una pequeña llama de curiosidad dentro de mí, esa chispa que impulsa a cualquier héroe a embarcarse en su viaje. Todavía no tenía claro cuáles serían los resultados, pero sabía que estaba listo para dejar atrás la apatía y explorar algo nuevo. 3. La guía que iluminó mi camino. En mi búsqueda de respuestas, me di cuenta de que no podía hacerlo solo. Aunque había encontrado muchas referencias sobre el uso de la sal, las explicaciones eran vagas y algunas incluso parecían contradictorias. Necesitaba orientación, alguien o algo que me ayudara a conectar los puntos y a entender cómo aplicar estos conocimientos de manera efectiva. Fue entonces cuando recordé un libro que mi amigo me había recomendado esa misma noche, La energía del hogar según el budismo Zen. Sin pensarlo dos veces, lo pedí en línea. Cuando llegó, me senté con una taza de té caliente y comencé a leer. Desde las primeras páginas, sentí que estaba entrando en un mundo completamente nuevo. El autor, un maestro budista con décadas de experiencia, describía cómo la sal, al ser un elemento natural, tiene una capacidad intrínseca para interactuar con las energías de su entorno. Pero no era solo cuestión de esparcir sal al azar, cada técnica debía estar acompañada de una intención clara y un propósito específico. Por ejemplo, una de las primeras enseñanzas del libro decía: antes de limpiar tu hogar, limpia tu mente. Esto me dejó reflexionando profundamente. Me di cuenta de que muchas veces había intentado mejorar mi espacio físico sin primero abordar el caos que llevaba dentro de mí. El libro también hablaba de 5 usos avanzados de la sal que podían transformar completamente un hogar. Aunque los detalles eran intrigantes, cada técnica requería un nivel de compromiso y una actitud de respeto hacia el proceso. Esto me emocionó y, al mismo tiempo, me intimidó un poco. Además del libro, encontré apoyo en la comunidad budista local. Decidí asistir a una charla sobre prácticas energéticas en el hogar. Al principio, estaba nervioso porque no conocía a nadie y no sabía qué esperar. Sin embargo, desde el momento en que entré, sentí una cálida bienvenida. El guía de la sesión, una mujer amable y serena, comenzó hablando precisamente sobre la importancia de la intención al realizar cualquier práctica espiritual. Durante esa charla, ella compartió una metáfora que nunca olvidaré: la sal es como un espejo. Refleja lo que llevas dentro. Si la usas con resentimiento o apatía, no hará mucho. Pero si la usas con gratitud y propósito, se convertirá en una herramienta poderosa. También me enseñaron un pequeño ritual inicial. Antes de usar la sal, debía sostenerla en mis manos y dedicar unos segundos a concentrarme en mi intención. Podía ser algo tan simple como limpiar y renovar mi hogar o algo más profundo, como crear un espacio de paz y amor. Este sencillo ejercicio me pareció profundamente significativo. A medida que me sumergía en estas enseñanzas, comencé a sentir que no estaba solo. Aunque la transformación de mi hogar dependía de mí, había una red de conocimientos y personas dispuestas a compartir su sabiduría conmigo. Esto me dio la confianza que necesitaba para dar el siguiente paso. Finalmente, con el libro como guía y las palabras de la comunidad resonando en mi mente, decidí que estaba listo para aplicar lo aprendido. Aunque sabía que no sería perfecto al principio, comprendí que el proceso mismo era tan importante como el resultado. Con una mezcla de curiosidad, emoción y un poco de nerviosismo, me embarqué en esta nueva etapa de mi viaje. 4. El primer paso hacia la transformación. Con el libro en una mano y las enseñanzas de la charla aún frescas en mi mente, me preparé para dar el primer paso. Sabía que este no era simplemente un cambio superficial, se trataba de un acto simbólico que marcaba el comienzo de una transformación más profunda en mi vida.
El primer truco que decidí aplicar era conocido como el círculo protector de sal, una práctica avanzada que había aprendido tanto en el libro como en la charla. Este ritual consistía en dibujar un círculo de sal alrededor de una habitación para crear un escudo energético que eliminara cualquier vibración negativa. La clave, según las enseñanzas, era hacerlo con una intención clara y un corazón tranquilo. Antes de comenzar, decidí preparar el espacio. Apagué mi teléfono, bajé las luces y encendí una vela como símbolo de claridad. Me senté unos minutos en silencio, respirando profundamente y repitiendo en mi mente, estoy aquí para limpiar y renovar este espacio con gratitud y amor. Tomé un puñado de sal gruesa y me dirigí al centro de la sala. Según el libro, el círculo debía comenzar desde el centro del espacio y expandirse hacia el exterior. Mientras dibujaba lentamente el círculo, repetía en voz baja, que esta sal absorba toda energía que no sirva al bienestar de este hogar. Al principio, me sentí un poco extraño, como si estuviera haciendo algo trivial o insignificante. Pero a medida que avanzaba, algo cambió. Sentí una conexión inesperada con el acto en sí. Era como si cada grano de sal que caía en el suelo simbolizara una carga que estaba liberando, un peso que ya no necesitaba cargar. Cuando terminé el círculo, me quedé en el centro, observándolo. Aunque el cambio no era visible, el ambiente se sentía diferente, más ligero. Fue en ese momento que comprendí que no se trataba solo de la sal en sí, sino de la intención con la que la había usado. Animado por este pequeño pero significativo comienzo, decidí probar otro truco avanzado del libro, la purificación de las esquinas. Según las enseñanzas, las esquinas de una habitación tienden a acumular energía estancada, y la sal puede ser una herramienta poderosa para liberarla. Tomé pequeños montones de sal y los coloqué en cada esquina de mi sala, repitiendo mi intención en voz baja, que esta sal limpie y renueve este espacio, trayendo paz y claridad. Después de unas horas, recogí la sal y la descarté fuera de la casa, agradeciendo mentalmente por el trabajo que había hecho. Cada pequeño paso que daba me hacía sentir más conectado no solo con mi hogar, sino también conmigo mismo. Comencé a darme cuenta de que este proceso no era simplemente un ritual externo, era una forma de reflexionar sobre lo que quería dejar ir y lo que deseaba invitar a mi vida. A medida que avanzaba, mi entusiasmo crecía. Quería probar cada uno de los 5 trucos avanzados que había aprendido. No porque estuviera obsesionado con resultados inmediatos, sino porque sentía que cada práctica me ayudaba a descubrir algo nuevo sobre mí mismo y sobre mi relación con mi espacio. Esa noche, después de completar los rituales, me senté en silencio en mi sala. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hogar era un verdadero refugio, un lugar donde podía respirar profundamente y sentirme en paz. No fue un cambio espectacular ni dramático, pero algo había comenzado a moverse, tanto dentro de mí como en mi entorno. Y aunque todavía no sabía qué desafíos me esperaban, estaba seguro de que había tomado la decisión correcta al embarcarme en este viaje. 5. Los desafíos de transformar mi hogar con sal. Una vez que comencé a aplicar los trucos avanzados, me di cuenta de que este camino no sería tan sencillo como esperaba. Aunque había logrado crear un ambiente más ligero y armonioso en mi hogar, los desafíos no tardaron en aparecer. Cada nueva técnica requería un nivel de compromiso y atención que me empujaba fuera de mi zona de confort. El siguiente truco que decidí implementar se llamaba la barrera de sal en las entradas, diseñado para proteger el hogar de las energías negativas externas. Consistía en colocar una delgada línea de sal frente a las puertas y ventanas principales mientras visualizaba una barrera energética que bloqueaba cualquier influencia negativa. Al intentarlo por primera vez, me encontré con un problema inesperado, el escepticismo de mi familia. Mi hermana, que había venido de visita, me observó esparcir la sal frente a la puerta y no pudo evitar reírse. ¿Estás haciendo un hechizo o qué?, bromeó. Aunque sabía que sus comentarios no eran malintencionados, me hicieron sentir inseguro. Esa noche, me sentí tentado a abandonar el proceso. ¿Qué sentido tenía seguir si no me tomaban en serio? Pero recordé las palabras del libro: el poder de la sal no está en lo que otros vean, sino en la intención que pongas en su uso. Decidí que este viaje era mío y que no necesitaba la aprobación de los demás para continuar. Otro desafío llegó cuando intenté aplicar el truco conocido como la sal del cambio.
Este consistía en colocar pequeños recipientes de sal en las habitaciones donde sentía que la energía estaba estancada. La idea era dejar la sal durante 3 días para que absorbiera las vibraciones negativas y luego desecharla lejos de la casa. Aunque el concepto parecía simple, me enfrenté a un obstáculo práctico: el tiempo. Entre el trabajo, las responsabilidades del día a día y otros compromisos, se me hacía difícil seguir las instrucciones al pie de la letra. Hubo momentos en los que olvidé recoger la sal o me sentí tan cansado que ni siquiera quise intentarlo. Fue en esos momentos de frustración cuando comencé a entender que este proceso no se trataba de perfección, sino de perseverancia. No importaba si me equivocaba o si las cosas no salían exactamente como las había planeado. Lo importante era seguir adelante, aprender de cada experiencia y no abandonar mi intención. A medida que avanzaba, también descubrí que no todos los cambios eran visibles de inmediato. Por ejemplo, al aplicar el truco de la purificación nocturna, en el que se deja un recipiente con agua y sal cerca de la cama para absorber las energías negativas mientras duermes, no noté una diferencia inmediata. Sin embargo, después de una semana, comencé a sentirme más descansado y con más claridad mental al despertar. Estos pequeños logros me dieron la motivación que necesitaba para enfrentar los desafíos más grandes. Aprendí que cada técnica, por más simple que pareciera, requería un nivel de atención plena que no estaba acostumbrado a practicar. Este viaje no solo estaba transformando mi hogar, sino también mi forma de abordar la vida. Sin embargo, el mayor desafío llegó cuando decidí realizar un ritual más complejo: la renovación completa del hogar. Este implicaba limpiar cada rincón de la casa con una mezcla de sal y agua, mientras repetía afirmaciones positivas en voz alta. Aunque estaba emocionado por intentarlo, me di cuenta rápidamente de que era una tarea agotadora, tanto física como emocionalmente. Había subestimado lo difícil que sería enfrentarme a ciertos espacios de mi hogar que había estado ignorando durante años. Cada rincón desordenado y cada acumulación de polvo parecían reflejar algo que no quería enfrentar dentro de mí mismo. Pero en lugar de rendirme, decidí dividir el ritual en pequeñas etapas. Me enfoqué en una habitación a la vez, permitiéndome procesar las emociones que surgían en el camino. Aunque fue un proceso lento, también fue profundamente liberador. Al final de esta fase, comprendí que los desafíos no eran obstáculos para detenerme, sino lecciones que me ayudaban a crecer. Cada error, cada momento de duda y cada pequeño logro me enseñaron algo valioso sobre mí mismo y sobre el poder de la intención. 6. Refinando mi enfoque y estrategias. Después de enfrentar los primeros desafíos, comprendí que el éxito de estos trucos avanzados de sal no dependía únicamente de aplicarlos correctamente, sino de mi capacidad para adaptarme, reflexionar y refinar mi enfoque. Me di cuenta de que no podía seguir abordando cada técnica como una tarea más en mi lista de pendientes. Necesitaba integrar estas prácticas en mi vida de una manera más fluida y significativa. Para empezar, decidí profundizar en el truco de la barrera de sal en las entradas, que al principio había hecho de manera un tanto mecánica. Esta vez, en lugar de simplemente colocar la sal y visualizar una barrera energética, me tomé un momento para meditar frente a la puerta de entrada. Cerré los ojos y respiré profundamente, imaginando cómo cada grano de sal formaba un escudo protector que no solo bloqueaba energías negativas, sino que también invitaba a la paz y la armonía a entrar en mi hogar. Mientras hacía esto, recordé una frase del libro: la energía sigue a la intención, y la intención nace del corazón. Me di cuenta de que mi enfoque inicial había sido demasiado apresurado, casi como si quisiera terminar rápido para pasar a la siguiente técnica. Esta vez, cambié mi actitud. Decidí darme permiso para disfrutar el proceso, sin presionarme por los resultados inmediatos. Con esta nueva mentalidad, volví a aplicar el truco de la purificación de las esquinas. Pero en lugar de hacerlo como una tarea más, lo convertí en un ritual consciente. Me moví por la sala con calma, colocando la sal en cada esquina mientras repetía afirmaciones de gratitud. Cada afirmación estaba dirigida no solo al espacio físico, sino también a los recuerdos y experiencias que ese lugar había albergado. Por ejemplo, en una de las esquinas de mi sala, recordé todas las veces que me había sentado allí con un libro y una taza de té, buscando un momento de tranquilidad en medio de días caóticos. En lugar de enfocarme únicamente en limpiar la energía, también agradecí por lo que ese espacio ya me había dado.
Sentí que este cambio de enfoque hacía que el ritual fuera mucho más poderoso y significativo. Otro truco que decidí abordar con una estrategia renovada fue la sal del cambio. Esta vez, en lugar de colocar la sal de manera aleatoria en las habitaciones, me tomé el tiempo para observar cuáles eran los espacios que realmente necesitaban atención. Descubrí que mi escritorio, donde pasaba largas horas trabajando, acumulaba una sensación de pesadez. También noté que el rincón donde guardaba objetos viejos y recuerdos del pasado tenía una energía especialmente densa. Siguiendo las instrucciones del libro, coloqué recipientes con sal en esos lugares clave, pero añadí un nuevo paso al proceso. Antes de recoger la sal, escribí en un papel lo que quería liberar emocionalmente. Por ejemplo, en el caso del rincón con objetos viejos, escribí: dejo ir los recuerdos que ya no me sirven y abro espacio para nuevas experiencias. Luego, quemé el papel como un acto simbólico de liberación antes de desechar la sal. Este enfoque más intencional no solo mejoró los resultados de los trucos, sino que también me ayudó a sentirme más conectado con el proceso. Sentí que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un propósito más profundo y me acercaba a mi objetivo de transformar mi hogar en un espacio de paz y armonía. Al reflexionar sobre estos cambios, también me di cuenta de que necesitaba ser más paciente conmigo mismo. Había estado midiendo mi progreso de manera demasiado estricta, esperando cambios tangibles e inmediatos en mi entorno. Pero las enseñanzas budistas que había leído me recordaron que la transformación verdadera es sutil y ocurre a su propio ritmo. Para reforzar esta nueva perspectiva, adopté una práctica diaria de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido en ese día. Algunas veces eran cosas pequeñas, como el aroma del incienso que había encendido durante uno de los rituales, y otras veces eran momentos más significativos, como una conversación con mi hermana en la que me contó que sentía el ambiente de mi casa más acogedor. Este hábito no solo complementó los trucos de sal que estaba aplicando, sino que también me ayudó a mantenerme enfocado en lo positivo y a reforzar mi intención de crear un hogar lleno de energía positiva. Al final de esta fase, comprendí que no se trataba solo de seguir un conjunto de pasos o técnicas, sino de cultivar una actitud de atención plena y gratitud en cada acción. Esto no solo me ayudaba a superar los desafíos, sino que también me permitía disfrutar el proceso y encontrar significado en cada pequeño cambio que lograba. 7. El desafío más grande en mi camino con la sal. Había llegado el momento de enfrentar mi prueba más difícil, el punto en el que mi determinación y comprensión de estas técnicas avanzadas serían llevadas al límite. Después de semanas de aplicar los trucos de sal y experimentar cambios sutiles pero significativos en mi hogar, una sensación de estancamiento comenzó a apoderarse de mí. Todo había iniciado con un truco que había pospuesto durante días: la limpieza completa con sal y agua. Este era el más ambicioso de todos, ya que implicaba limpiar cada rincón de la casa con una mezcla de sal y agua purificada mientras repetía afirmaciones para liberar cualquier energía negativa acumulada. La sola idea de hacerlo me abrumaba. Mi casa no era pequeña, y el nivel de detalle que requería este ritual parecía imposible de alcanzar con mi apretada agenda. Además, había comenzado a cuestionarme: ¿realmente esto está haciendo una diferencia o solo estoy aferrándome a una idea ilusoria? Mi duda no se quedaba solo en mi cabeza. Mi hermana, quien seguía siendo una visitante frecuente, no podía evitar comentar: ¿no crees que estás exagerando con todo esto? Digo, está bien querer un ambiente positivo, pero parece que estás limpiando más energía que muebles. Su tono era burlón, pero sus palabras tocaban una inseguridad que ya estaba en mí. Decidí enfrentar el ritual una mañana de domingo, el único día que tenía libre. Preparé la mezcla de sal y agua, encendí incienso y comencé en la sala de estar. Las primeras habitaciones fueron manejables, pero a medida que avanzaba, sentía que algo no estaba funcionando. Cuando llegué al cuarto donde guardaba cajas llenas de objetos del pasado, me detuve. Este espacio, en particular, siempre había tenido una energía densa, casi opresiva. Pero esta vez, la sensación era más intensa. Parecía que las paredes mismas susurraban historias de cosas que no quería recordar. Mientras limpiaba, me encontré con una caja que no había abierto en años. Dentro había viejas cartas, fotografías y recuerdos de una relación que había terminado mal. Mi corazón se apretó al ver todo eso.
Había evitado enfrentar estos objetos porque sabía que estaban cargados de emociones que no había procesado completamente. En ese momento, comprendí que este no era solo un ejercicio de limpieza física o energética. La verdadera transformación requería enfrentar lo que había estado evitando por tanto tiempo. La técnica decía que debía limpiar cada objeto con la mezcla de sal y agua para liberarlo de cualquier energía negativa. Pero, al sostener esas cartas, no pude seguir adelante. Me senté en el suelo, rodeado de recuerdos, sintiéndome abrumado por una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Fue un momento de crisis personal. La sal que había usado tantas veces para purificar mi espacio parecía inútil frente al peso de mis propias emociones. Me sentía atrapado, dudando de todo el proceso y de mí mismo. Después de un rato, recordé algo que había leído en el libro budista: la sal no puede limpiar lo que tú no estás dispuesto a soltar. Estas palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que el problema no era la sal ni las técnicas, sino mi resistencia a enfrentar lo que realmente necesitaba liberar. Respiré profundamente y decidí cambiar mi enfoque. En lugar de intentar purificar esos objetos, me pregunté si aún tenían un lugar en mi vida. Tras mucho pensarlo, decidí que era hora de dejarlos ir. Reuní las cartas y las fotografías, las coloqué en una caja y salí al jardín. Con una mezcla de lágrimas y alivio, quemé todo. Mientras veía el humo elevarse, sentí que algo dentro de mí también se liberaba. Volví al cuarto con la mezcla de sal y agua y terminé la limpieza con una intención renovada. Esta vez, en lugar de sentirme agotado, me sentí ligero, como si el espacio y yo hubiéramos sido transformados juntos. Este fue el momento en que comprendí que estos trucos avanzados de sal no eran solo para transformar mi hogar, sino también para transformar mi relación con las cosas que llevaba dentro. Al final de ese día, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había enfrentado mi mayor desafío, no solo en términos de esfuerzo físico, sino también emocional y espiritual. Y aunque había sido una experiencia agotadora, también fue profundamente liberadora. 8. La recompensa de transformar mi hogar y a mí mismo. Superar el desafío de enfrentar mi pasado no solo cambió la energía de mi hogar, sino que me transformó de una manera que no había anticipado. Al terminar esa intensa limpieza con sal, sentí que había liberado un peso invisible que llevaba conmigo durante años. El aire en mi casa se sentía más ligero, más limpio, pero lo más importante era que yo también me sentía diferente, más en paz, más conectado con mi propósito y con mi presente. La recompensa más inmediata fue el cambio tangible en la atmósfera de mi hogar. Las habitaciones que antes parecían estancadas ahora irradiaban una energía cálida y acogedora. Cada vez que entraba a la sala, podía sentir cómo el espacio me abrazaba en lugar de drenarme. Pero lo más revelador fue notar cómo mi relación con mi entorno y conmigo mismo había evolucionado. Uno de los trucos avanzados que había subestimado al principio, la sal del cambio, se convirtió en el símbolo de mi transformación personal. Al colocar recipientes de sal en los espacios más cargados emocionalmente, había abierto un diálogo conmigo mismo sobre lo que realmente quería conservar y lo que necesitaba dejar ir. La acción de liberar objetos y emociones atrapadas me enseñó que la verdadera limpieza no era solo física, sino también emocional y espiritual. Por ejemplo, después de quemar las cartas y fotografías que descubrí durante el ritual, noté cómo otros aspectos de mi vida también comenzaron a moverse. Proyectos que había pospuesto durante meses repentinamente empezaron a fluir, y conversaciones difíciles que había evitado parecían más fáciles de abordar. Sin embargo, la mayor recompensa no fue solo el cambio en mi entorno, sino el cambio en mi perspectiva. Comprendí que estos trucos avanzados de sal no eran simplemente herramientas para limpiar la energía de mi hogar, sino prácticas que me permitían conectarme con mi intención y mi poder personal. Uno de los aprendizajes más profundos fue entender el poder de la intención. Antes, veía la sal como un instrumento mágico, casi como si tuviera un poder propio para transformar mi entorno. Pero al superar la crisis, me di cuenta de que el verdadero poder estaba en mí, en mi intención de crear un espacio lleno de energía positiva y armonía. Por eso, cuando repetí el truco de la barrera protectora de sal, lo hice con un nivel de profundidad que no había alcanzado antes. Esta vez,
Al colocarlas al frente a las puertas y ventanas, visualicé no solo una barrera protectora, sino también un puente que conectaba mi hogar con las energías que quería atraer: amor, paz y creatividad. Otro aspecto sorprendente de esta etapa fue cómo mis relaciones comenzaron a reflejar los cambios en mi hogar. Mi hermana, quien al principio se burlaba de mis esfuerzos, comenzó a notar la diferencia. Una tarde, mientras tomábamos café en la sala, me dijo: "No sé qué estás haciendo, pero tu casa se siente diferente. Es como si todo aquí respirara tranquilidad". Sus palabras me hicieron darme cuenta de que estos trucos no solo estaban transformando mi espacio, sino también las experiencias que compartía con las personas importantes en mi vida. Incluso algunos amigos que vinieron de visita comentaron que había algo especial en la atmósfera de mi hogar, algo que los hacía sentir cómodos y en paz. Además, los trucos avanzados de Sal también me ayudaron a reconectar con mi creatividad. Una de las prácticas consistía en colocar sal en mi escritorio para limpiar la energía de estancamiento. Aunque al principio parecía un gesto simple, noté cómo mi productividad y claridad mental mejoraron. Era como si el acto de limpiar físicamente ese espacio también hubiera despejado mi mente. Pero la recompensa más significativa fue la sensación de empoderamiento que quedó conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi entorno y, en consecuencia, sobre mi vida. Comprendí que no necesitaba esperar a que las cosas cambiaran por sí solas, tenía el poder de tomar acciones intencionales para crear el cambio que deseaba. Al reflexionar sobre todo el proceso, recordé otra enseñanza budista que resonó profundamente en mí: la verdadera transformación ocurre cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos con valentía y compasión. Estos trucos avanzados de Sal no solo me ayudaron a limpiar mi hogar, sino que me ofrecieron una oportunidad para mirar dentro de mí mismo, soltar lo que ya no servía y crear espacio para lo nuevo. Cada técnica, cada ritual, se convirtió en un recordatorio de que la vida está llena de momentos para renovar, para transformar y para crecer. Con esta nueva perspectiva, continué aplicando los trucos, no como un medio para alcanzar un fin, sino como una práctica constante de cuidado y atención. Mi hogar se convirtió en un reflejo de mi estado interno, y cada día era una oportunidad para nutrir esa conexión. Al final, la recompensa fue más grande de lo que imaginé. No solo había transformado mi hogar en un espacio de energía positiva, sino que también había encontrado una nueva forma de relacionarme con mi pasado, mi presente y mi futuro. 9. El impacto duradero de los trucos avanzados de Sal en mi vida. Después de atravesar todos los desafíos y aprendizajes, llegó el momento de observar los resultados. Lo que comenzó como una curiosidad por los trucos budistas de Sal terminó siendo una transformación profunda, no solo en mi hogar, sino en mi manera de vivir. Desde entonces, mi casa ya no es solo un lugar donde duermo, como lo era antes. Se ha convertido en un santuario, un espacio donde todo fluye con una armonía palpable. Cada rincón tiene un propósito y una energía distinta, pero todo está conectado por una sensación de calma y renovación. Uno de los cambios más significativos fue en mi rutina diaria. Antes, me limitaba a cumplir con las tareas básicas del hogar sin prestarles demasiada atención. Pero ahora, cada acción que realizo en mi casa lleva una intención. Al limpiar, al ordenar, incluso al cocinar, siento que estoy nutriendo no solo mi espacio, sino también mi espíritu. Uno de los resultados más visibles fue mi relación con el trabajo. Como alguien que solía sentirse abrumado por las responsabilidades y las metas profesionales, me sorprendió notar cómo mi productividad y claridad mental mejoraron después de aplicar el truco de el espacio de creatividad con Sal. Mi escritorio, antes desordenado y lleno de papeles que evitaba mirar, se transformó en un lugar donde me sentía inspirado a crear. Fue entonces cuando comprendí algo esencial: el desorden físico y energético de mi hogar era un reflejo del desorden interno que había estado ignorando. Al despejar mi entorno, también despejé mi mente, y con ello, mi enfoque y energía para trabajar se renovaron por completo. Otro cambio inesperado fue la calidad de las relaciones que mantenía con las personas cercanas a mí. Mi hermana, quien inicialmente se mostraba escéptica, comenzó a involucrarse más en las conversaciones sobre el poder de la sal y sus usos en la energía del hogar. Incluso me pidió que le enseñara algunos de los trucos. Recuerdo una tarde en particular en la que decidimos aplicar juntas el truco de la barrera protectora de Sal en su casa.
Mientras colocábamos la sal frente a sus puertas y ventanas, ella me confesó: «Sabes, al principio pensé que esto era una locura, pero viendo cómo has cambiado tú y tu casa, creo que hay algo muy real detrás de todo esto». Fue un momento especial porque, más allá de la sal, lo que realmente estábamos cultivando era una conexión más profunda como hermanas. Compartir estos rituales se convirtió en una forma de fortalecer nuestros lazos y abrir nuevas conversaciones sobre nuestras emociones y deseos. Además de mejorar mis relaciones personales, también noté un cambio en mi relación con el tiempo. Antes, siempre sentía que no tenía suficientes horas en el día, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de tareas sin sentido. Pero al aplicar los trucos y establecer una rutina de limpieza energética, comencé a sentir que el tiempo se expandía. Ya no me sentía apurado ni abrumado. En cambio, cada momento en casa se convirtió en una oportunidad para estar presente, para disfrutar de los pequeños rituales que me ayudaban a mantener la energía positiva fluyendo. Esto me llevó a descubrir otra enseñanza budista que resonó profundamente: la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo experimentas cada momento. El resultado más profundo, sin embargo, fue interno. Aprendí a ver mi hogar no solo como un refugio físico, sino como una extensión de mi propio ser. Comprendí que cada objeto, cada espacio, lleva una energía que influye en cómo me siento y en cómo enfrento la vida. Y al cuidar mi hogar, también estaba cuidando de mí mismo. Incluso las personas que visitaban mi casa comenzaron a notar la diferencia. Amigos que venían de paso solían comentar: «Tu casa tiene algo especial, no sé qué es, pero me siento tan tranquilo aquí». Estas palabras me llenaban de orgullo, no porque buscara reconocimiento, sino porque confirmaban que el esfuerzo y la intención que había puesto en transformar mi espacio estaban dando frutos. Otro aspecto que cambió fue mi perspectiva sobre los objetos materiales. Antes, solía aferrarme a cosas por nostalgia o por miedo a necesitar algo en el futuro. Pero después del proceso de limpieza con sal, aprendí a valorar más el espacio vacío que lo que estaba acumulado. Soltar objetos que ya no servían no solo liberó espacio físico, sino también emocional. Un día, mientras meditaba en la sala, me di cuenta de que el verdadero resultado de este viaje no era solo un hogar más limpio o más armonioso. Era la conexión que había desarrollado conmigo mismo y con las energías que me rodeaban. La sal, aunque parecía un elemento simple, había sido el catalizador para un cambio mucho más profundo. Finalmente, uno de los resultados más satisfactorios fue el impacto en mis emociones. La ansiedad que solía sentir al entrar a ciertos espacios de mi casa había desaparecido. Ahora, en lugar de sentirme agotado al final del día, me sentía renovado. Mi hogar se había convertido en un lugar que me llenaba de energía, en lugar de drenarla. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que cada truco avanzado de sal fue mucho más que una técnica. Fue un recordatorio de que tenemos el poder de crear el espacio en el que queremos vivir, tanto física como espiritualmente. 10. El regreso a la vida cotidiana con una nueva perspectiva. Después de haber completado el proceso de transformación en mi hogar, sentí que había regresado a la rutina diaria, pero esta vez con una mirada completamente renovada. No solo mi casa había cambiado, yo también era diferente. La experiencia me dejó con una sensación de equilibrio y claridad que antes parecía inalcanzable, y esto impactó cada aspecto de mi vida. El regreso no fue simplemente un retorno al punto de partida, sino una oportunidad para aplicar y compartir todo lo que había aprendido. Empecé a notar cómo las lecciones que había adquirido a través de los trucos avanzados de sal se extendían más allá de mi hogar. Por ejemplo, una mañana, mientras estaba en mi oficina, me encontré enfrentando un problema complicado que normalmente habría generado mucha frustración. Sin embargo, esta vez mi enfoque fue diferente. Recordé la paciencia y la intención con la que había realizado cada uno de los rituales con sal, y esa misma calma se trasladó a mi actitud en el trabajo. En lugar de dejar que el estrés me dominara, tomé un momento para respirar, aclarar mi mente y abordar la situación desde una perspectiva más tranquila. Esto me llevó a reflexionar sobre una enseñanza clave que había aprendido durante este viaje. El hogar no es solo un lugar físico, es un reflejo de nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando cuidamos de nuestro espacio, también estamos cuidando de nosotros mismos y de cómo interactuamos con el mundo.
Al regresar a mi vida cotidiana, me di cuenta de que este aprendizaje también tenía un impacto profundo en mis relaciones. Antes, solía reaccionar impulsivamente ante ciertas situaciones, especialmente en discusiones familiares. Pero ahora, con la energía de mi hogar en armonía, noté que mi mente también se sentía más equilibrada. Esto me permitió escuchar más, reaccionar menos y encontrar soluciones en lugar de conflictos. Un momento particularmente significativo fue cuando mi hermana, la misma que se había burlado al principio de mis rituales con sal, me llamó para pedirme consejo. Me dijo, sé que al principio no tomé en serio lo que estabas haciendo, pero he notado un cambio real en ti y en tu casa. ¿Podrías ayudarme a aplicar esos trucos en mi hogar? Fue un instante de profundo orgullo y gratitud. Compartir estas prácticas con mi hermana no solo fortaleció nuestra relación, sino que también me hizo sentir que este viaje no era algo que debía guardar para mí solo. Había un inmenso valor en transmitir estas enseñanzas a otros. Así que comencé a integrar estos aprendizajes en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, al organizar reuniones en casa, me aseguraba de incorporar pequeños rituales para mantener la energía del espacio fluida y acogedora. Antes de que llegaran los invitados, realizaba una limpieza rápida con sal en los puntos clave, como las entradas, y noté cómo esto creaba un ambiente más cálido y amigable para todos. Pero el regreso a la vida cotidiana también trajo consigo nuevos retos. Había días en los que, por la rapidez de las responsabilidades, olvidaba realizar alguno de los pequeños rituales que me habían ayudado tanto. Sin embargo, en lugar de sentirme culpable o frustrado, recordaba que este proceso no era una obligación, sino un acto de amor hacia mí mismo y mi hogar. Una de las lecciones más valiosas fue aprender a integrar la práctica de la intención en todo lo que hacía, incluso en las actividades más simples. Por ejemplo, cuando cocinaba, en lugar de hacerlo de manera automática, me tomaba un momento para agradecer los ingredientes y concentrarme en la energía que quería transmitir a la comida. Esto transformó una tarea cotidiana en un acto de meditación y presencia. Otro aspecto importante de este regreso fue compartir mis experiencias con otras personas. Amigos cercanos comenzaron a preguntarme sobre los trucos avanzados de sal y cómo podían aplicarlos en sus propios hogares. Organizar pequeñas reuniones para explicarles los pasos y guiarlos en el proceso se convirtió en una forma de extender los beneficios de esta práctica más allá de mi propio espacio. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando una amiga, después de aplicar los trucos en su casa, me llamó para decirme, gracias por compartir esto conmigo. No solo siento que mi casa está más limpia, sino que también siento una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esto me llevó a reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Lo que había comenzado como un viaje personal ahora estaba creando un efecto en cadena, ayudando a otras personas a transformar sus espacios y, por ende, sus vidas. Regresar a mi vida cotidiana con esta nueva perspectiva también me permitió apreciar la belleza de los momentos simples. Caminar por mi casa y sentir la energía positiva en cada rincón se convirtió en un recordatorio constante de que el cambio es posible, incluso en los aspectos más pequeños de nuestra vida. El regreso, entonces, no fue un final, sino un comienzo. Un comienzo de una vida más consciente, más intencional y más conectada con mi entorno. 11. Una vida transformada gracias a los trucos avanzados de sal. Cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que he experimentado, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por cada paso que me ha llevado hasta aquí. El proceso de aplicar los trucos avanzados de sal en mi hogar, de seguir las enseñanzas budistas relacionadas con la energía del espacio, no solo ha transformado mi entorno físico, sino que ha provocado una verdadera metamorfosis en mi vida. Mi hogar ya no es solo un lugar donde vivo, es un santuario, un espacio sagrado de energía positiva y claridad. Al entrar en mi casa ahora, me siento acogido por una vibración de tranquilidad y armonía. La sal, que al principio parecía ser simplemente un elemento común de la vida diaria, se ha convertido en un símbolo de cambio, de transformación. Cada rincón de mi hogar refleja una parte de mi ser interior que ha cambiado, que se ha elevado y que ahora está en paz. Lo que ha sido aún más significativo es cómo esta transformación ha trascendido las paredes de mi hogar.
Mi nueva vida no solo se refleja en el espacio en el que vivo, sino también en las relaciones que cultivo, las decisiones que tomo y la forma en que me conecto con el mundo. Mis relaciones con las personas han mejorado de manera radical. Como mencioné antes, mi hermana, que al principio se mostró escéptica, ahora es una compañera en este viaje de transformación. Ya no compartimos solo lazos familiares, compartimos un camino espiritual, una forma de ver el mundo a través de las lentes de la energía y la conciencia. Juntas hemos aprendido a aplicar los rituales de sal en su hogar, y las conversaciones sobre cómo equilibrar la energía en nuestras vidas se han vuelto una parte natural de nuestras interacciones. En otras áreas de mi vida, como mi trabajo y mis amistades, noto una paz que antes no estaba presente. La ansiedad que solía sentir al enfrentar desafíos ha disminuido, reemplazada por una sensación de confianza y claridad. La sal no solo ha purificado mi hogar, sino también mi mente. Ahora soy capaz de tomar decisiones con mayor calma, sabiendo que las energías que rodean cada acción tienen un impacto significativo. Un aspecto que ha cambiado profundamente es mi relación con el tiempo. Antes sentía que el día se desmoronaba entre mis manos, como si nunca fuera suficiente. Ahora, con una mayor presencia y conciencia, he aprendido a valorar cada momento. Cada acción, por pequeña que sea, tiene una intención detrás, y esa intención se refleja en los resultados. Al integrar los principios de la sal en mi vida diaria, he aprendido a ser más eficiente, más enfocado y, sobre todo, más agradecido por el tiempo que tengo. Lo más revelador de todo esto es que la transformación no ha sido solo externa, en mi hogar o en mi trabajo, ha sido interna. He aprendido a encontrar paz en medio del caos, a conectar con mi ser interior en momentos de incertidumbre. La sal, que comenzó siendo un simple truco para purificar mi espacio, se ha convertido en un símbolo de mi capacidad para transformar cualquier área de mi vida. Al mirar mi vida ahora, siento que la paz que creé en mi hogar se ha expandido a todos los aspectos de mi existencia. Mi hogar ya no es solo un refugio físico, es una extensión de mi ser. Cada rincón tiene su propia historia, cada objeto tiene su propio propósito. Y lo más importante, yo he encontrado mi propósito en todo esto. Mis días ya no son tan frenéticos, ni mis noches tan inquietas. La paz que se respira en mi hogar se ha integrado en mi ser, y eso se refleja en la forma en que me relaciono con el mundo. Mi hogar ahora es un lugar donde me reconozco a mí mismo, donde puedo descansar, crecer y sanar. He aprendido a crear un espacio que no solo me cuida, sino que también me ayuda a crecer espiritualmente. Además, la transformación no termina aquí. Cada día sigo aplicando y profundizando los trucos de sal, buscando maneras de enriquecer aún más mi vida. He comenzado a compartir estos conocimientos con más personas, enseñando a amigos y familiares cómo pueden transformar sus propios hogares y, por ende, sus vidas. Lo que comenzó como un simple deseo de mejorar mi entorno se ha convertido en una misión personal de ayudar a otros a encontrar paz y equilibrio. Lo más hermoso de todo esto es que cada uno de nosotros tiene el poder de crear el espacio que deseamos en nuestras vidas. No estamos atrapados en nuestras circunstancias. A través de la conciencia, la intención y la acción, podemos cambiar la energía de nuestro entorno y, con ello, la energía de nuestra vida. La sal, en su simplicidad, me ha enseñado que incluso los elementos más pequeños pueden tener un impacto profundo cuando se manejan con sabiduría. 12. Un mensaje de paz, transformación y gratitud. Hoy, mi vida es testimonio de que el cambio es posible, no solo en nuestro espacio físico, sino en nuestro interior. Lo que me enseñaron los trucos avanzados de sal no es solo sobre la purificación de un hogar, sino sobre la purificación de nuestra mente y espíritu. Al transformar mi entorno, he transformado mi vida. Y al hacerlo, he logrado encontrar algo mucho más valioso que la paz en mi hogar, la paz dentro de mí mismo. Así que, si estás buscando una forma de cambiar tu vida, te invito a comenzar por tu hogar. Recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti. Los pequeños actos de intención, como los rituales con sal, tienen el poder de despertar una conciencia más profunda y de llevarte hacia una vida más plena. La paz, la claridad y la armonía no son destinos lejanos, son estados a los que puedes acceder en cualquier momento, simplemente prestando atención a la energía que te rodea. Gracias por acompañarme en este viaje. Mi vida ha cambiado, y estoy seguro de que la tuya también puede hacerlo. La sal es solo el principio.
La verdadera transformación comienza cuando tomas conciencia de tu poder para crear el entorno que deseas, dentro y fuera de ti. Te invito a seguir explorando más historias en nuestro canal, donde compartimos más enseñanzas, consejos y trucos para vivir una vida más plena, más consciente y más en paz. Nos vemos en el próximo video.